ABC Radio, 760 AM, al aire y en vivo. ABC Radio, comunicación con sentido, con 70.000 watts de potencia, transmitiendo desde el corazón de la Ciudad de México, Estudios Tepeyac. ABC Radio, 760 AM, integrante de OEM, Organización Editorial Mexicana, la empresa periodística más grande e importante de América Latina. Este programa es clasificación A, contenido dirigido a todo público. Así lo dice Lamont. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. Sonido viral. Así lo dice Lamont. Muy buenos días, amigas y amigos de la audiencia. Les saludamos transmitiendo para ustedes desde la ciudad capital en la señal de ABC Radio 760 del cuadrante. Ojalá nos sigan en su servicio informativo 5518-7760. Por la mañana y hasta estos minutos, la directora general de Notimex en la conferencia matutina del presidente asistió a responder preguntas que marcaron a una administración cuestionada por algunos, reconocida por el presidente de la República. Él la presentó al concluir las preguntas que plantean los colegas como una periodista ejemplar. Y hay un tema importante que es el artículo 16 del Estatuto de Notimex, tiempo en el cual el Senado de la República decide si ratifica o no a la funcionaria de un órgano autónomo, como lo puede ser el INE o como lo es el IFAI. Es el caso de Notimex, y la titular está ofreciendo en este momento su verdad ante algunos cuestionamientos, y ya en el Sol de México fue entrevistada previamente ella y denunció que el director del sindicato, el gerente del sindicato, pues hacía gastos inconmensurables que no justificaban su gestión en esa responsabilidad. El último director de Notimex fue Alejandro, el último director de Notimex, ahí tengo el nombre de él, y este señor que vino de un periódico de circulación nacional, El Financiero para ser específico, fue cuestionado también en su gestión por aumentar la nómina de esta institución. Le voy a decir, del Financiero llegó este director de Notimex, y en su gestión es cuando el presidente Peña lo nominó al frente de ese encargo. Por lo más, Notimex es una agencia, recuerdo a Medina Viedas, servidor en algún momento, fue corresponsal de esta agencia en un evento de Yugoslavia, y pues en lo particular, servidor, extienda a usted la certeza de que en ese distante 96-97, Notimex era una agencia importante con el doctor Medina Viedas al frente de la agencia. Déjeme rápidamente remontarme a estos hechos y le explico entonces quién fue este director de Notimex, sobre el cual pesan algunas notas. Alejandro Ramos Esquivel, para ser claro, Alejandro Ramos Esquivel es el director de Notimex, quien fue postulado por el presidente Enrique Peña. Alejandro Ramos Esquivel, director de la agencia de Estado Notimex, y él acató en su momento el artículo 16 de Notimex para que el Senado de la República lo ratificara, pero en aquella ocasión con una mayoría de senadores con ascendencia tricolor. No tuvo problema el director de Notimex, Alejandro Ramos Esquivel, de permanecer en esa dirección. Y finalmente, en esta comparecencia que aún continúa de la actual titular, afirma que
al interior de Notimex se vendía la información a una agencia central, la contraparte de Notimex hacía esa responsabilidad ahí. Así que hoy se está abordando un tema controvertido, la dirección de Notimex, sobre la cual en otras administraciones pues transitaban 1, 2 o hasta 3 directores al frente de Notimex. En la información, 9:06. La gasolina proveniente de China se abre paso poco a poco en el mercado mexicano, y es que México exportaba 33,000 barriles de crudo pesado, pero en China se procesa y luego la venden o México la importa. Entre junio de 2018 y el mismo mes de este año, las importaciones de combustible desde la segunda economía más grande del mundo crecieron casi 50%, pero eso también representa un enorme costo para las finanzas mexicanas. La República Popular China no se encuentra a la vuelta de la esquina, son como 7,200 kilómetros los que dividen a una y otra geografía. Arturo Herrera ayer fue ratificado en la Cámara Baja, a 52 días que vence el plazo para que la dependencia entregue el presupuesto para 2020. Hubo algún cuestionamiento, la interrupción en el pasillo de sesiones para que el funcionario llegara hasta el Pleno, pero la Cámara de Diputados aprobó por mayoría de 341 votos a favor de 417 legisladores presentes la ratificación de Herrera como titular de la dependencia. Herrera, más de una semana después de la renuncia de Carlos Ursúa, con una fuerte acusación contra el gobierno federal por conflictos de interés y decisiones de política pública sin sustento. El Chapo Joaquín Guzmán Loera, de acuerdo con la agencia Notimex, presenta su segunda parte de material audiovisual inédito donde se le observa pasar sus últimos días en México. En la segunda parte, el sicario refutó sobre sus fugas y se quejó de malos tratos al interior del sistema penitenciario en México. El Chapo apuntó, fueron pocas horas las que durmió, asegurando que eran 4, aunque el custodio le dicen que eran 6. Es de 11, pues, déjemelo a las 10. En fin, es un relato que presentó ese sicario que purgará una cadena perpetua más 30 años adicionales de prisión, y nadie más lo volverá a ver como en otros tiempos. Acción Nacional acusó que la arqueología en México está en recesión ante las embestidas presupuestales, criticó el despido de 1,500 empleados de la institución. La presidenta del Consejo Técnico de Cultura del PAN, Wendy González, advirtió que los tiempos actuales no favorecen la preservación de la cultura en México, ya que el presidente pone en jaque a las humanidades y ofrece inestabilidad en el sector. Eso dice Acción Nacional sobre el particular. También en esta semana, trabajadores sindicalizados del Instituto Nacional de Antropología realizaron un paro en demanda de respeto a sus derechos laborales y mejores condiciones en los inmuebles del instituto. González Urrutia agregó que la cultura no debe ser enemiga de México, sino una aliada para el avance del país, por lo cual exigió al gobierno 350 millones de pesos para salvar la arqueología en el país. Y es que si usted hace un recorrido por las principales zonas arqueológicas, va al sureste, en Chiapas, Yucatán, en Chichén para ser específico, se observa un claro abandono por parte de las autoridades y falta de personal adecuado para cumplir esa tarea. Déjeme llevarle solamente al caso de Chichén Itzá para hacerlo mejor, y la falta de seguridad. Y eso es una cosa, pero si usted va hacia Chiapas, Bonampak, que es un tanto complicado acceder ahí, pues se descubrirán que la criminalidad pues sigue siendo una recurrente en esos puntos. La inseguridad de Tulum, otro tema, y el comercio alternativo, pues esto ocurre aquí en Teotihuacán, es lamentable. Venderos ambulantes en Chichén, que este fue un tema que abordamos con ustedes hace 4 años aquí en este mismo espacio informativo, pero hoy lo estoy retomando de un medio de circulación allá en Yucatán. El parador turístico de Chichén Itzá no aguantará más la desatención de una administración, y a la fecha eso es visible.
problemas como hacinamiento de ambulantes, falta de estacionamiento y problemas de infraestructura lo tienen en jaque. El presidente de CETUR, quien era Jorge Escalante Bolio, afirmó que ese paradero sigue ignorado por las autoridades federales y estatales y pone en riesgo el potencial que representa Chichén para el turismo nacional e internacional, dijo este titular del Consejo Empresarial Turístico. Vamos en este momento con el colega Román Trejo, ya se ubica vía telefónica. Román Trejo es un destacado periodista, colega de la radio en Quintana Roo, y hoy, Román, dado que hay un expediente específico sobre el desempeño del controvertido titular de Seguridad Pública Capella, desde su tránsito en Morelos, quisiéramos platicar esto, pero también lo que desconoce el gobierno federal que practicaron otras administraciones estatales y la actual con relación a la quema de una parte de la reserva que pudo ser inducida o no. Qué gusto saludarte, colega, muy buenos días. Muy buenos días, Federico, muy buenos días a los radioescuchas de la Ciudad de México. Colega, perdimos la comunicación, no se está. Adelante. Pero a ver, ¿me escuchas, colega? Recuperamos con él en un momento, son las 9:12, pero desea esta voz, amigas y amigos de la audiencia, que conozca usted la magnitud del incendio que vive la denominada Selva Chaparra. La reserva de la biosfera, pues es arrasada en llamas. La reserva de la biosfera allá en Quintana Roo es arrasada por el fuego. Y estamos esperando retomar esta comunicación con el colega Román en unos minutos, pero esta es una situación terrible, un incendio que afecta a 600 hectáreas. Ahora sí, colega, te escuchamos. Adelante, por favor. Buenos días, Federico, buenos días, radioescuchas de toda la Ciudad de México. Bueno, para informarles que pues efectivamente Jesús Alberto Capella, mejor conocido como Cape o el Niño Junior, aquí en Quintana Roo tiene un antecedente ya muy malo, mala, pero hagamos historia rápidamente. Su paso por la ciudad de Baja California, también por el estado de Morelos, ha dejado serios asuntos pendientes y el crecimiento de la delincuencia. Hay desfalcos por más de 37 millones de pesos que la Federación le está pidiendo cuentas porque compraba cursos que no se hacían, entregaba reconocimientos de cursos que no se dieron, justificando los 37 millones de pesos que hoy la Federación le está exigiendo que aclare y compruebe este gasto a las empresas que contrató. Son más de 7 empresas que están involucradas en este asunto. Y bueno, lo mismo está ocurriendo ahorita como secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo. Jesús Alberto Capella es secretario. Obligó al mando único a llegar para que los 11 municipios le firmaran y tomaran el control de la seguridad pública del Estado, y que hoy, lejos de aminorar la delincuencia, se incrementó. Hay diario mínimo en Quintana Roo y especialmente en Cancún, Solidaridad y Tulum, mínimo al día de 3 a 4 ejecutados, sin contar los desaparecidos, que ya lleva ahorita un escándalo, la llegada de un estudiante de Monterrey que vino a celebrar a Cancún, pues bueno, haber terminado sus estudios profesionales, pues lo mataron y no aparece el cuerpo, según sus compañeros, así como también el secuestro de más de 27 jóvenes entre 18 y 20 años de una empresa tour operadora por vía telefónica, que fueron secuestrados, y pues todo mundo se pregunta que de la noche a la mañana aparecieron porque no saben de dónde salió y cómo salió. Estos datos fuertes, duros,
están pegando aquí en Quintana Roo, empresarios se están yendo, le tienen miedo a Capella, especialmente a Capella. Y déjame decirte que uno de sus mejores hombres, escoltas de él, le renuncia y al día siguiente lo ejecutan. Y hasta el día de hoy no se sabe nada. La policía procesó Capella a más de 19 elementos, 16 elementos para ser exactos, policías municipales de Cancún, porque los acusó de corruptos, pillos y mañosos, pero el pretexto fue porque empujaron a su director de seguridad pública municipal, Jesús Abarca, y como esto no le gustó, los procesó, los metió a la cárcel y salieron libres porque no alcanzaron con constituir el delito de agresión. ¿Y esto qué quiere decir? Que ya Capella ha estado rebasando los límites de inseguridad de todo Quintana Roo, porque las ejecuciones día a día son imparables. Es un hombre que lejos de entregar cuentas claras y de tener control de seguridad, no lo hay. Y hay ocupación y preocupación por el sector empresarial turístico, que está muy enojado, muy indignado, e incluso algunos se han ido a vivir a otros estados, incluso al extranjero, desde allí controlando sus grandes negocios. Esto es por la parte de Jesús Alberto Capella, que hoy sigue haciendo lo que le pegue en gana, sin resultados de seguridad, para un turismo que hoy ha dejado de venir mucho, pero mucho, a Cancún, a Riviera Maya, a Tulum, por la alta delincuencia que se vive en Quintana Roo, gracias a Jesús Alberto Capella. Y finalmente, respecto al incendio que devastó a 2.500 hectáreas, brevemente, colega, ¿existe la posibilidad que fuera inducido, ese siniestro? Bueno, te voy a decir brevemente, rápido, para que nuestro radioescucha sepa de qué estamos hablando. La biosfera de Sillancán es el patrimonio mundial de la reserva más importante de la historia, porque pertenece a los pueblos mayas de Quintana Roo, que está en el centro del estado de Felipe Carrillo Puerto. Bueno, hoy son más de 650,000 hectáreas, 650,000 hectáreas que brindan esta reserva de la biosfera de Sillancán, que están con su fauna intocable, preciosa. Sin embargo, se han intentado hacer desarrollos turísticos importantes, pero ¿qué pasa? No han podido cambiar el uso de suelo, porque pues el decreto de la biosfera de Sillancán pues no lo permiten. Pues una forma de hacerlo era provocar el incendio. Y nosotros hablamos de la Dirección de Áreas Nacionales Protegidas como los responsables, y los amigos de Sillancán los responsables, porque reciben recursos económicos de la UNESCO, recursos federales, y aparte de ellos tienen una forma de vender tours al interior de la selva sin ninguna autorización, sin ningún reglamentación, y sí violando toda la ley a disposición. Se habla de un desarrollo importante allá en la sierra o en la selva chaparra, como se le conoce a la biosfera de Sillancán. Con más información la próxima semana. Buenos días para tu causa, colega. Buen día. Son las 9:19, vamos a un corte. Terrible el incendio devastador en Sillancán, y es como el de 89, posiblemente inducido. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. En la Cámara de Diputados no hay tiempo que perder para legislar. Tan solo en este segundo periodo, las y los diputados presentaron 427 iniciativas y aprobaron 91 modificaciones de ley y 7 reformas constitucionales. Reformas y leyes necesarias para lograr los cambios que México necesita. Cámara de Diputados.
Legislatura de la Paridad de Género. A menos de un año, hemos transformado la vida pública de nuestro país. El grupo parlamentario del PT aprobó la reforma educativa en beneficio de estudiantes, maestros y ahora la educación inicial será garantizada por el Estado. Defendimos a los trabajadores y votamos en contra de la reforma a la ley del SAR. Impulsamos y votamos la paridad sustantiva de género. Velamos por tu seguridad y aprobamos la Guardia Nacional. El PT está de tu lado. ¿Qué esperas de un canal de televisión que tenga como distintivo la justicia? Beneficia el saber sus derechos y más que nada, pues, si tienen algún conflicto, saber qué pueden hacer. Tendría que ser más diluido, entendible para aquellas personas a las que se le va a aplicar las leyes. Programas, ¿cómo le diré? Como para personas con discapacidad, para que la gente nos entienda. Muy pronto. Suprema Corte, el poder de la justicia. Las noticias más relevantes gratis hasta tu celular. Línea ABC. Manda un WhatsApp con la palabra alta al 5580-077760. 5580-077760. Y obtén la información al momento. Línea ABC. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. Son las 9:22 minutos. Esto es, o son los pormenores del Premio Municipal de la Juventud 2019, allá en Tlaxcala capital. Resalta logro académico, trayectoria artística, compromiso y labor social, pero además el joven emprendedor. De este último, las inscripciones abiertas hasta el 9 de agosto, resaltó en el informe que presentó la alcaldesa citarina Anabel Ábalos en Pualtécatl, y plantea reconocer a los talentos que luchan día a día para contribuir a una mejor distribución de las inquietudes y, lo más importante, impulsar el desarrollo a la meta. El Premio Municipal de la Juventud 2019 tiene esa característica. Pueden considerarse los participantes un ejemplo para crear, desarrollar motivos de superación, entre otras cosas. Y deberán presentar un expediente integrado por cédula de inscripción, pruebas documentales relativas a la trayectoria particularmente, y un video en el que el candidato exprese los motivos y razones por los que se considera merecedor al premio. Esto como parte del Códice Joven del Instituto Mexicano de la Juventud, que se obtiene en la página http://códicejoven.gov.mx. Tome nota, joven o jóvenes que escuchan este espacio informativo. Las inscripciones y la recepción de expedientes serán a partir de esta fecha y hasta el 9 de agosto a las 12 horas. Ahí es entonces cuando finiquita el término de la inscripción. Y en otros temas, vamos rápidamente a la información internacional. En la página digital del periódico The New York Times, entre otras cosas, el presidente Trump se desiste de atacar a la legisladora Omar, y es que ella, junto con Casio y otras dos denominadas como el grupo de la vanguardia, tienen otra denominación realmente, pero expresaron temas que causaron estupor en la agenda internacional del presidente Trump, de tal suerte que ahora vino una disculpa, pero demasiado tarde, contra la legisladora Omar, quien es la primera de ascendencia islámica que representa un distrito en los Estados Unidos. Ella nació ahí. Hay otra legisladora cuyos padres nacieron en Mogadishu, la capital de Somalia, y sobre los cuales el presidente lanzó todas sus baterías recientemente. Eso propició que un grupo de simpatizantes de la llamada ultraderecha pidieran prácticamente llevar al paredón a las legisladoras que se atrevieron a cuestionar la política social del presidente Donald Trump. El aludido Trump nombró como secretario de Trabajo al hijo del ex juez Scalia, un juez que hasta la pérdida de vida hace 5 años
se mantuvo ahí por lo menos 30 años ininterrumpidos. Eugene Scalia será quien asuma esa responsabilidad. Y hay un grave problema ya en la Unión Americana, de acuerdo con The New York Times. Esto es que los jóvenes de entidades como Oregon, California, en los campos agrícolas del Valle de San Joaquín, lamentan que no cuenten con el derecho, dice una de las pancartas, a respirar un aire limpio, y exigen la prohibición del cloruro rifosi, que además de afectar el manto freático, propicia la erosión de las tierras. Es una marcha que se lleva a cabo en 2 entidades importantes. Y la nota más delicada esta mañana fue el anuncio de la Casa Blanca que el presidente Trump ordenó a un navío derribar un dron de ascendencia iraní, lo cual pondrá la situación al rojo vivo, concluye esta nota, en el estrecho de Hormuz, una zona vulnerable por la situación de volatilidad que ahí se registra. Los estadounidenses simplemente respondieron a lo que ellos dicen los iraníes perpetraron en su contra. Y como ustedes recuerdan, esta semana la nota trágica se registró en Japón, un incendio en el que muere una gran mayoría de mujeres en un estudio conocido, y 33 fueron los que perdieron la vida ante un atentado propiciado por un hombre de 41 años en Kioto, allá en Japón. 33 perdieron la vida por ese fuego inducido. Y en estos últimos días hay una polémica en California con relación al por qué 2 grandes sismos afectaron a 16,000 californianos, pero sin una alerta sismológica. En México también ocurrió esto, pero no con esa magnitud. Hace unos días no se escuchó el sistema de alerta temprana, pero esto sucede también en California, y por lo menos 16,000 personas, de elevarse un grado más la intensidad de ese sismo, podrían haber enfrentado una condición hasta de fatalidad, dice este medio digital de Nueva York. Y por último, Michael Goldberg, editorialista precisamente del periódico The New York Times, apunta que el presidente Trump solo se está restituyendo ante la comunidad judía, pero no la de otras minorías, en sus recientes arengas contra la política de las minorías ejercidas allá en la Unión Americana. Son las 9 de la mañana con 28 minutos. Esta es una información nacional. El Movimiento Antorchista Nacional celebra 45 años de lucha organizada en el país. Carlos Martínez Leal, dirigente del Movimiento Antorchista de Tamaulipas, dijo que en estos 45 años de lucha, Antorcha Campesina ha iluminado el camino del pueblo pobre de México, a campesinos, obreros, amas de casa, colonos, estudiantes, maestros, comerciantes en pequeño, que son el pueblo pobre en general, el creador de la riqueza. Señaló que en Tamaulipas son 28 años que se ha alumbrado el camino del campesinado tamaulipeco, de las colonias. Se ha logrado transitar para lograr la infraestructura necesaria en la educación, en el deporte, para impulsar a los jóvenes y sacarlos del problema de la drogadicción, de la inseguridad, del alcoholismo que tanto impera en la entidad. Sin embargo, dijo que esto no ha sido fácil, ha sido con la visión del ingeniero Aquiles Córdoba Morán, guía y constructor de esta gran organización. Asimismo, invitó a los tamaulipecos a festejar 45 años de lucha organizada en el primer evento político-cultural que se llevará a cabo este 11 de agosto en el Estadio Alfonso Lastras en San Luis Potosí, en donde se reunirán más de 100,000 antorchistas de San Luis Potosí y comisiones de la región norte del país, Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León,
Tamaulipas y Zacatecas. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. En el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, nunca olvidamos nuestros orígenes. Somos como tú, personas que a diario lo dan todo por ser mejores, que sueñan con vivir mejor. Y nos esforzamos para demostrar nuestros valores como mexicanos. Somos gente que trabaja con integridad, por tu seguridad, por tu confianza, por honor, por México. Porque ustedes son nuestro origen y nuestra razón de ser. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de México. Creamos una idea musical plural, expansiva, adictiva, cambiante y adaptable a tiempos y tendencias. Una idea musical que comulga contigo, con todo el que quiera un nuevo país. Por eso, al llegar aquí, a este lugar y momento, sumamos, multiplicamos. Usamos la aritmética en nuestro favor. El de ustedes y nosotros. Rock 101. El 1 somos todos. ¿Sabías que antes Los Pinos era un espacio cerrado al pueblo de México? Hoy, en cambio, es un símbolo de libertad. El Sistema Nacional de Fomento Musical te invita a Los Pinos a disfrutar la mejor música sinfónica completamente gratis. Visítanos en Parque Lira Sin Número, primera sección de Chapultepec, porque este verano Los Pinos suenan. Consulta la programación completa en www.mexicoescultura.com. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Comparte Facebook, @ABC760AM. Danos like. Twitter, @ABC760AM. Síguenos. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. No pasa inadvertido el primer debate entre aspirantes a la dirigencia nacional del PRI hace 2 días. Una de las contendientes es la veracruzana, quien, entre otras cosas, cuestionó a Ivonne Ortega y llamó o reviró a Ivonne Ortega como Alejandro Moreno, el término de aspirantes de la cúpula. Lorena Piñón Rivera es aspirante a la dirigencia del PRI. Le agradezco tome esta llamada telefónica para ABC Radio. Le escuchan allá en Jalapa, también en la capital de su estado de origen. ¿Nos escucha Lorena Piñón? Sí. Buenos días. Platique o resuma usted a la audiencia cuál fue, en su perspectiva, la metodología aplicada en el debate y cómo se ubicó en el mismo frente a Ivonne Ortega y Alejandro Moreno. Hay problemas en la comunicación con la aspirante, pero lo dejamos para otra ocasión. Ella es la tercera aspirante en discordia pues la disputa por la dirigencia, de acuerdo con un medio de circulación nacional, se circunscribe a 2 aspirantes. Lorena Piñón es una, se ha perdido la comunicación, pero pedí ahí al equipo de producción que busquemos a Alejandro Armenta, al presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, o la similar de la Cámara Baja, dado que ayer, como les decía, asistió al recinto de San Lázaro el flamante secretario de Hacienda, y es ahora una responsabilidad en la Cámara de Origen que las y los diputados le tomen protesta. Esto propició, como en los tiempos en los que el PRD o Morena eran oposición, alguna crítica, porque en la perspectiva del PRI o del PAN, la política económica del país no va bien a partir de la renuncia del doctor Ursúa. Pero, ¿cuáles son los problemas que enfrenta México? Esto es, los más inminentes en términos de economía y en términos del pago de su deuda incesante. Una deuda que creció de manera desproporcional hasta casi el 5 o 6% del PIB en la pasada administración, y por ello hay focos rojos en la perspectiva de las corredurías como Merrill Lynch, esta particularmente,
y dicen que se está advirtiendo ya el ingreso de México a una recesión técnica. Y si eso fuera así, ¿cuáles serían las consecuencias para los diferentes estratos sociales? Una recesión en México fue la que más o menos vivieron o se vivió en el año de 1982, al término del gobierno del presidente López Portillo. Y la recesión aún se siente y se deja ver en el bolsillo de los mexicanos en ese periodo, a partir de lo que el extinto presidente peruano dijo es la década perdida. Este expresidente que se suicidó hace unos meses, aunque en Perú hay la versión de que no fue así, Alan García Pérez, dijo en ese marzo terrible de 1985, cuando él asumía funciones en su encargo, que el modelo económico era ya obsoleto y debía cambiarse el curso de la economía. Alan García lo aplicó en algún momento con resultados devastadores para el propio Alan García, porque la banca mundial no le permitió o no le aceptó incluso insinuar una moratoria regional. Y es que si usted contabiliza lo que México, Brasil y Argentina le deben a la Unión Americana, o las cartas de intención signadas con el Fondo Monetario Internacional, estas deudas se dispararon con creces y ya no hay forma alguna de pagar. Lo que se cubre son los intereses de la deuda, que le cuestan ya a México una cantidad estratosférica y están etiquetados en el presupuesto de ingresos y egresos de la Federación o en el paquete económico, como fue el caso del 2019 y en breve será el 2020. Pero ¿cómo cubrir los intereses de la deuda? Ese es un tema que a varias administraciones le han tomado tiempo y sobre todo los intereses, la renegociación de su deuda, que es histórica, la mexicana. En el gobierno del presidente López Portillo, la deuda externa en México que dejó Luis Echeverría, más o menos, era de 7,000 y hasta 11,000 millones de dólares. El presidente López Portillo la dejó a De la Madrid en casi 60,000 millones y ya con De la Madrid se disparó a los 80,000. Carlos Salinas la manejó entre 80 y 90,000 y ya las posteriores administraciones se disparó. Actualmente el monto de la deuda externa en México ya es impagable. Y esto lo estamos también checando con ustedes. ¿Cuánto debe México? Debe México a sus acreedores en términos de deuda externa. Y esto es lo que más o menos dice la lógica. Estamos enlazados con Patricia Terrazas, quien es la presidenta de la Comisión de Hacienda en la Cámara de los Diputados. Muchas gracias, diputada, por tomar este espacio para ABC Radio y buenos días para usted. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Encantada de saludar a tu auditorio. Pues ayer se presentó el nuevo titular de las finanzas del país a tomar protesta en su encargo y ustedes, nuestros representantes populares, le hicieron saber las dudas que embarga en este momento a los mexicanos el manejo de la deuda externa, un déficit que se viene incrementando y pues también las enormes partidas que se están dedicadas al gasto social, Presidenta. Sí, mira, yo creo que fueron muchísimas cosas las que nosotros pusimos sobre la mesa porque pues ahorita hay tela de dónde cortar. Luego, hay cosas muy importantes. Está la baja recaudación, la incertidumbre del sector empresarial en invertir, está también la compensación universal de los sectores que realmente generan IVA a favor en sus operaciones. Pusimos algunas cosas importantes, obviamente las calificadoras, la nueva reestructura o de los apoyos a Pemex. Hay muchísimos temas que nosotros tenemos con mucho temor de que sigan sucediendo y que vayamos hacia eso y no se cambie la estrategia económica para mejorar y construir el país con mayores oportunidades. Porque
si bien es cierto el presupuesto se le recorta al campo, y tú lo viste el día de antier, la toma de carreteras, y además el presidente, lejos de oír a los campesinos, pues me los califica y me les pone etiquetas, y bueno, pues por ahí no va el país, ahí no se construye. Luego también pues la ciencia y la tecnología le recortan el presupuesto, luego desaparecen el INADEM, pues bueno, quien más necesitamos, que lo que más necesitamos en este país son emprendedores, gente que vaya a construir, que vaya a hacer cosas nuevas, que nos lleven a nuevas plataformas, a competitividad, a la globalización. Pues bueno, todo eso ahorita nosotros lo vemos con muchísima preocupación porque no vemos que haya alternativas de crecimiento. Luego hay otra cosa también que a lo mejor no la estamos viendo con la nueva ley de austeridad, donde dice que todos los funcionarios públicos se van a ir, no van a, cuando salgan del sector público no se van a poder ir a la iniciativa privada. Pues imagínate, 10 años, ¿qué hacen? Bueno, pues ahorita hay una gran fuga de cerebros del gobierno, y esa gran fuga del gobierno pues se va a fortalecer a la iniciativa privada con un gobierno débil. Entonces, muchísimas cosas, estamos muy, muy preocupados con esa situación. Ahora, el Estado es la fuerza motriz de la economía. Estamos regresando, Presidenta, a los modelos de estatistas de política centralmente como ocurría en la Unión Soviética y otros países. Bueno, mira, yo creo que agarraron un modelo bastante viejo y bastante inoperante para nuestra época, porque ahorita podemos hablar de globalización. Si nosotros no estamos compitiendo con mercados internacionales, pues estamos en el hoyo. No podemos hablar de un México de futuro si no hablamos de globalización. Entonces, esa parte, imagínate nomás que estemos regresando a los 60s, a los 70s, ya ahorita no aplica nada de eso. Nosotros necesitamos que el gobierno, que el presidente escuche. Y cuando escuche el presidente, pues ya vamos a tener gobierno. Mientras no escuche, pues estamos a la deriva y estamos perdiendo competitividad, estamos perdiendo institucionalidad, estamos perdiendo jóvenes. Por ejemplo, me voy a la parte del deporte, le recortan al deporte, pero además ahorita cierran la Villa Olímpica cuando estamos a un año de las Olimpiadas. Imagínate, si de por sí los jóvenes no tienen ese incentivo de irse a construir cosas importantes, que es una Olimpiada, pues ahora, ¿cómo atacas la inseguridad de un país cuando no te aplicas y no pierdes el tiempo con los jóvenes? Entonces, le quitas INADEM, le quitas deporte, le quitas ciencia y tecnología. ¿Hacia dónde llevas a una juventud que México es de jóvenes en este momento? Y respecto a los programas sociales que algunos analistas financieros, o usted misma, Presidenta, o me corrige, definen como de corte clientelar o populista y solamente incrementan la deuda. No, bueno, es que, a ver, yo vengo desde los 16 años trabajando. Toda mi vida he trabajado y las posiciones que yo tengo me las he ganado. Nadie me ha regalado nada. Imagínate cuando te empiezan a regalar. A mí, si me hubieran empezado a regalar, a lo mejor yo hubiera dejado de tener esa fuerza y ese objetivo de llegar a algún punto de trabajo. No podemos estar regalando. Mejor enseñémosle a pescar, no les regalemos el pescado. O sea, es algo tan simple, tan lógico, es de sentido común. No podemos estar comprando votos, porque cuando estemos pensando en la próxima elección, ya perdimos nosotros nuestro país. Este es un escenario demasiado temerario, Presidenta de la Comisión de Hacienda. Bueno, no es temerario, es una realidad. Y si nosotros, como ciudadanos, no estamos viendo eso, pues nos está faltando ver la parte importante donde estamos parados en este momento. Ahora, de una economía cerrada y proteccionista que abandonó el país, si le pone usted fecha del 82 de la Madrid al presidente Calderón o Peña, regresar a ese modelo nos llevaría entonces a lo que usted advirtió recientemente, a llegar a las intermedias del 2021 en un país colapsado financieramente. Sí, pues imagínate. Y luego, deja tú que lleguemos así. ¿Cuánto nos va a costar recuperarlo? Porque además, si nosotros no le damos certidumbre al inversionista, se nos va a ir, esos capitales ya van a estar invertidos en otro lado en lugar de estar invertidos en nuestro país.
Y nosotros, mientras no haya creación de empresa, creación de riqueza, creación de empleo, pues nosotros no tenemos futuro. Entonces tenemos que empezar, el presidente tiene que empezar a escuchar a los ciudadanos. Otro indicador, Presidenta, es la inversión extranjera directa. Pues ellos realmente, y aquí aunque nos cuesta decirlo, no se incentivan cuando observan un país que irresponsablemente incrementa los salarios. Es la percepción de ellos, no la nuestra. Si esta política con un corte populista se mantiene en esa condición, ya lo decía usted, pues se irán a China, serán mercados más atractivos para ellos del sureste asiático. No, bueno, mira, se van a Uruguay, para que te vas tan lejos. O sea, porque así me lo dijeron a mí empresarios maquiladores, acuérdate, a lo mejor para tu público, tu auditorio, pues no sabes, yo soy de un estado fronterizo, yo soy de Chihuahua, yo estuve sentado con la industria maquiladora en Chihuahua y me dijeron, nosotros ya estamos viendo opciones en Uruguay, nosotros tenemos 10 plantas, hablaban de 7,000 empleos, ¿qué hacemos nosotros con 7,000 desempleados en la frontera en Juárez? Finalmente, agradeciendo su disposición de platicar con la audiencia del 760 El Cuadrante, el modelo maquilador, ahora en una crisis de credibilidad e incluso de seguridad laboral, y para el inversionista que arriesga ahí, ¿así lo ve, Presidenta? Sí, lo ven con muchísima incertidumbre y están viendo a ver a dónde se van. Y nosotros, pues en este estado donde tenemos oportunidades de trabajo, porque se batalla hasta para conseguir trabajadores, pero si se nos empieza a ir la industria maquiladora, pues se nos van las oportunidades y nos dejan una enorme inseguridad. Presidenta, le agradezco enormemente nos tome esta llamada telefónica para el 760 El Cuadrante. Estoy a tus órdenes, muy buenos días. Buenos días a usted, son las 9:47 y fue la presidenta de la Comisión de Hacienda por Acción Nacional, Patricia Terrazas Vaca, en el marco de la comparecencia, o mejor dicho, toma de protesta del secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, en el recinto de San Lázaro. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. ¿Sabías que antes Los Pinos era un espacio cerrado al pueblo de México? Hoy, en cambio, es un símbolo de libertad. El Sistema Nacional de Fomento Musical te invita a Los Pinos a disfrutar la mejor música sinfónica completamente gratis. Visítanos en Parque Lira Sin Número, primera sección de Chapultepec, porque este verano Los Pinos suenan. Consulta la programación completa en www.mexicoescultura.com. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Grupo ABC Radio, 24 estaciones. Todo el país. En el Bajío, Querétaro, 107.9 FM. San Luis Potosí, 104.9 FM. Grupo ABC Radio, 24 estaciones. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. Dijo Terrazas Vaca que la Secretaría de Hacienda es la autoridad competente para coordinar la planeación nacional del desarrollo y, a partir de ello, elaborar la participación de los grupos sociales interesados dentro del plan nacional correspondiente y calcular los ingresos de la Federación. Eso precisó la presidenta de la Comisión de Hacienda. Ahora me indican que ya está la aspirante a la dirigencia nacional del PRI, Lorena Piñón. Le agradezco por tomar esta llamada telefónica y buenos días para usted. Hola, Federico. Sí, agradezco la llamada. Se cortó hace unos momentos que veníamos viajando. Pues te decía que muy contenta por estar de vuelta en esta contienda, pero también tuve que señalar los errores que cometió la Comisión de Justicia Partidaria, pero gracias a la legalidad, a la razón, a la verdad, estoy de vuelta y con mucho ánimo de poder salvar este gran partido. Ahora, en el debate se observó una tendencia de descalificación o no aspirante hacia Ivonne Ortega y más displicente hacia el otro aspirante. ¿Eso es así o cómo lo interpreta o respondería al planteamiento? Mira, me molesta tanto el doble discurso que manejan, me enoja muchísimo y bueno, yo te quiero decir una cosa, a ambos candidatos tengo más de 15 años de conocerlos, recordemos que tengo 17 años de militancia ininterrumpida,
Entonces, a los dos candidatos, cuando yo los conocí ya que ellos pertenecían a la cúpula. Ahora me da muchísima risa, Ivonne se pone de graciosa a querer señalar a una cúpula cuando ella pertenece a la cúpula. Yo mismo se lo dije, ella comentó, yo apoyo a mujeres, y yo le dije, si has apoyado a mujeres, pero las de tu casa, cuando fuiste gobernadora pusiste a tu hermana de diputada plurinominal. O sea, y eso no podemos permitirlo, no podemos consentir el nepotismo en el PRI. Todos tenemos que decirlo con nombre y apellido porque todos tienen nombre y apellido. De igual manera, yo les dije, ellos dicen que son de base, no son de base, ambos han sido apadrinados o la otra ha sido impuesta siempre por su tío. Recordemos quién era su tío, un cacique de Yucatán. Entonces creen que no tenemos memoria, de ahí se sacaron los trapitos que si de la casa y todo, y la otra daba su casa únicamente en Semuy, que nos dé la casa de Londres, que nos dé todo el tema de la familia terrateniente, el sobrinito terrateniente que tiene. O sea, los militantes no somos tontos, los militantes sabemos quién es quién, ¿me explico? A mí por eso me molesta que los comentarios señalando a la cúpula cuando ambos son de la cúpula. Aquí hay de dos, maestro Federico, o votan por la cúpula, que son cualquiera de ellos dos, o votan por nosotros, por mí y por Daniel Santos, que nosotros sí somos de la base, sí venimos desde abajo, y recientemente hemos estado como todos los militantes y todos los seccionales pidiendo el voto casa por casa, y eso jamás tenemos que dejar de hacerlo. Su mayor propuesta de Ivonne fue quitar unos torniquetes que los pusieron en el 2015 cuando ella era secretaria general. Solamente que no tiene memoria la señora. Con relación a la elección del 11 de agosto, aspirante, hay un padrón de 6 millones, más o menos 400,000 tricolores, sus correligionarios. ¿A qué voto apelará? Tal vez el de los jóvenes, no sé cuántos sean jóvenes de esos 6,200,000. ¿Tiene usted confianza en poder revertir una tendencia que, según encuestas recientes, favorecería a Alejandro Moreno? Yo tengo mucha confianza en la militancia. Me han preguntado con cuántos gobernadores he hablado. A mí me interesa convencer a la militancia de a pie como yo. A mí no me interesa convencer a nadie de la cúpula. Y efectivamente, mis mayores propuestas van dirigidas tanto a las mujeres como a los jóvenes. Eso es lo que a mí más me interesa, porque hay los sectores que han sido olvidados. De igual manera yo decía que ya no vamos a permitir nunca más que las mujeres sigan siendo únicamente puestas por cuotas y los jóvenes que sigan siendo relleno y carne de cañón al interior del PRI. Eso no lo podemos permitir, y yo lo que he hecho es hablarles tanto a los jóvenes como a las mujeres. Por último, agradeciendo la disposición que ofrece este espacio informativo, el método de este primer debate, el segundo, ¿respondió a sus expectativas? Bueno, yo hubiera querido sacar toda la información que tenía, pero nos prohibieron hacerlo. Se llegó a un acuerdo, no permitieron sacar ni gráficas, ni fotografías, ni nada. Entonces nada más pudimos hacer lo que se pudo, únicamente con las ideas que se tenía y con los mensajes que creo que fueron muy claros y directos a la gente. Cada quien va a ir a comentar. Por ejemplo, si escuchaste y no sé si viste un video que sacaron donde Alejandro le reclama a Ortega el tema de que no haya estado en la campaña anterior de nuestro candidato Meade. Teníamos el mejor candidato y hay muchísima gente arrepentida de que haya perdido Meade, de no haber votado por él. Entonces la señora Ortega dice, a mí me prohibieron estar cerca del candidato, me dijeron que no estuviera cerca de él. Yo creo que cuando una persona como Meade te prohíbe, o sea, Meade que tiene una excelente imagen, excelente reputación, cuando una persona como Meade o como el equipo de Meade te prohíbe que estés cerca de ellos, o sea, eso ya da mucho que desear, ¿me explico? Ellos ven la mancha de nepotismo, de corrupción y todo, y eso es lo que tenemos que cambiar dentro del partido. Ya creo que ya con que te hayan excluido, eso debe de quedar más que claro que no tan solo no le conviene a Meade,
sino no le conviene al mismo PRI. Entonces, toda esa corrupción que siempre dejan los cargos inconclusos y todo, eso no debemos de permitirlo en el partido. El PRI necesita sangre nueva y pues ya me estoy preparando también para el día de mañana que tenemos un foro con la CNC nacional y bueno, de ahí el lunes salimos de gira, mi compañero de fórmula y yo, para el norte y luego tenemos reunión en Yucatán y Campeche. Muchas gracias por esta intervención, aspirante, platicar con el 760 del Cuadrante. Buenos días para usted. Esta es información del Oriente Mexiquense. Buenos días, audiencia ABC Radio. Los saludo desde Chimalhuacán, donde les comparto que se graduó la primera generación del Centro Educativo Manuel Hernández Pasión, plantel ubicado en la zona del Ejido Santa María en el municipio. Al evento acudió el diputado local por el Distrito 3, Telésforo García Carrión, padrino de generación, quien explicó que la institución es muestra del progreso que ha planteado el gobierno local para el área ejidal de Chimalhuacán, en donde se planea sigan avanzando en materia de educación, salud y obra pública. Subrayó que conocen las carencias en servicios básicos que tienen algunas colonias de este territorio. Sin embargo, reiteró el compromiso que tiene la actual administración con los habitantes de la zona. Esto con el fin de lograr dignificar y mejorar la calidad de vida de los pobladores del ejido. El centro educativo cuenta con preescolar, primaria y secundaria. Docentes explican que la escuela plantea una educación integral en donde el arte, la cultura y el deporte son fundamentales. Como muestra a los padres de familia de este objetivo educativo, alumnos presentaron un cuadro cultural con piezas de danza, música y poesía para esta clausura de ciclo escolar. Finalmente, el también dirigente social felicitó a los graduados, a quienes incentivó continúen con sus estudios, promover valores de respeto e inclusión con el prójimo, pues aseguró es la clave de una sociedad justa y solidaria. Informó para ABC Radio, Valeria Martínez. Gracias, ingeniero, por la atención en este espacio informativo. Gracias a Vania en la coordinación, reportera Lluvia, el colega Federico, 9:57. Ahora seguimos con el espacio del Ángel de la Salud y siga usted, por favor, con la programación incluyente aquí en el 760 ABC Radio. Mejor fin de semana. Y ahora,